Hola, ¿cómo me les va? ¿Cómo me les ha ido? Bueno, la semana pasada les había mostrado cómo sacar los moldes, em, porque esta semana, pues en esta clase les voy a enseñar a hacer pues, los muñequitos, los niños. Entonces, ya habiendo trazado los moldes en la tela, ya pues les había comentado como la posición en la que toca poner los moldes. Entonces, yo pues ya les he comentado que yo pongo un hilo más oscuro porque pues para que ustedes vean por dónde pues debe ir la costura, más o menos a medio centímetro del borde, ¿cierto? Para que quede bien cosido, para que no haya problema de que se nos vaya a abrir, que se nos vaya a descoser. Entonces, yo lo hago con este hilo oscuro para que ustedes lo vean, pero eh, lo, lo mejor es hacerlo o con un hilo blanco o un hilo beige o un color piel como este para que no al voltearlo, al volverlo al derecho, pues no se quede notando mucho, ¿cierto? Pero pues en este caso, pues para que ustedes lo puedan ver, es que lo hago. ¿Listo? Entonces, acá pues ya tracé el molde del cuerpo. Yo ya les había comentado que el cuerpo eh, para para los niños pues es derecho, es recto, ¿cierto? No lleva forma cónica, sino que va más recto, va con unos hombros. Entonces lo cosemos por el borde y le hacemos la misma base que le hicimos con los otros muñecos, pero pues en este caso no lo vamos a dejar abierto por encima, sino acá por abajo, ¿cierto? Lo rellenamos completo, o sea, lo volteamos al derecho, lo rellenamos completo y, y lo cerramos. En este caso no le vamos a poner peso, porque ahí va a ir van a ir la base de las piernas, ¿cierto? Que va con unos palitos, entonces no va a llevar peso en esta parte. Entonces simplemente lo vamos a rellenar muy bien con el algodón, esta parte de acá, con un pincelito, un palito, bueno, lo que tengan, lo vamos con un palito que ustedes tengan, que no vaya pues a dañar de pronto eh, la tela, lo vamos a sacar muy bien. ¿Listo? Que no nos vayan a quedar costuras enredadas ni nada, sino que lo vamos a volver muy bien, lo vamos a estirar y le vamos a dar pues su forma. ¿Listo? En este caso yo utilicé Jersilón, un Jersilón sencillo, pero pueden utilizar Jersilón laminado, si quieren hacerlo con el algodón licrado, como ustedes quieran, y no hay ningún problema. ¿Listo? Pero pues en este caso pues no es necesario hacerlo pues con una tela especial, sino pues con esta que es color piel, ¿cierto? El Jersilón pues es una tela que es muy bonita porque viene pues si pueden ver, viene como un poquito peludita, entonces pues se asemeja mucho a la piel. Hay personas en algunas partes le dicen a esto piel de durazno, ¿cierto? Pero pues el nombre comercial es Jersilon. Bueno, en este caso pues el cuerpo, ya tengo aquí cosidos lo que son las manos, ¿cierto? Las manitos, tienen que tener mucho cuidado en formar muy bien el dedito para que nos quede bien hormadita la mano. En este caso, antes de voltearla al derecho, ¿cierto? Tenemos acá, miren ustedes, bueno, esta curva acá, tienen estos entradas acá, entonces con mucho cuidado le pueden hacer 3 piquetitos, ¿cierto? Para que al volver no tengamos pues como ninguna complicación. En estas partes que son así curvas, ¿cierto? Para que no tengamos complicaciones también le podemos hacer unos piquetitos para que nos podamos, al darle la vuelta, no nos vaya a quedar como jalando la costura, ¿cierto? Todas las partes
donde tengan así como curvas, entonces es importante hacerle sus piquetitos, lo mismo donde están las estas esquinas, ¿vale? Listo, esto también pues lo volteamos al derecho. Aquí es importante en los deditos, en el dedito de la mano, bueno, lo voy a volver esta al derecho, con mucho cuidado también, tienen que tener mucho cuidado cuando saquen el dedito, con un pincelito que tenga pues la punta redonda, ¿cierto? Mire, ¿para qué es el piquetico? Para que esta forma nos dé correctamente, ¿cierto? Todo lo que son las curvas nos dé correctamente. Bueno, cuando se va a rellenar la mano, cuando tiene ese dedito ahí, es importante que rellenemos de primeras el dedito, ¿cierto? Metemos pues el poquito de algodón y le vamos a dar prioridad al dedito. Ya cuando tengamos el dedo bien rellenado, que ya, porque es que si lo empezamos a rellenar de abajo para arriba, puede correr el riesgo de que el algodón se nos empiece a resbalar y el dedo nos queda vacío. Listo, entonces ahí ya metimos el poquito de algodón para el dedito. Entonces ahora sí seguimos rellenando la mano común y corriente. Listo. Ya pues la cantidad de algodón que ustedes le metan, pues ya ustedes sabrán si la quieren dejar bien dura o la quieren dejar suave. Ya pues ustedes van mirando. Lo único que sí deben tener mucho cuidado es que no vaya a quedar como disparejo, ¿cierto? Que no vaya a quedar así como en grumos, sino que ustedes van mirando que les vaya quedando bien parejito el algodón. ¿Listo? Lo mismo las piernitas, son solo unos rectángulos, ¿cierto? Van abiertas por los dos lados, ¿cierto? Entonces, acá en esta parte vamos a lo vamos a voltear y vamos a poner el algodón con mucho cuidado, ¿cierto? Le vamos a poner poquito. Para comenzar vamos a poner poquito algodón. ¿Por qué lo vamos a dejar abierto por los dos lados? Porque aquí va a atravesar la base de los pies, ¿cierto? Entonces, le vamos a poner, mira, está ahí, le vamos a poner un poquito de algodón para empezar a colocarle la basecita, ¿cierto? ¿Se acuerdan que la basecita yo les había dicho que pues ustedes podían hacerla en la casa? Ya si la van a comprar hecha, entonces ya lo que tienen que hacer ustedes es sobre un cartoncito, ya ustedes lo trazan, miran, miden cómo les queda de grande y ya a eso le van a dar medio centímetro, ¿cierto? Y van a tomar, en el caso de que lo compren hecho, ¿cierto? Ya en el caso de que ustedes mismos lo hagan, pues hacen un solo molde y ya saben qué tan grande las van a hacer. Pues en el caso de que tengan una caladora en la casa, que puedan pues hacer esos cortes ustedes mismos. Si no, pues la compran. La verdad no tengo así como mucho conocimiento hoy día cuánto pueden valer, pero pues igual donde venden los proyectos para los proyectos en MDF, pues no, creo que no deben de ser muy costosos. Listo. Bueno, entonces, en el caso de que ustedes lo hagan, pues ya tienen su molde, ya lo tienen trazado, ¿cierto? Ya, mire acá, por ejemplo, este es el de este, ¿cierto? Ahí está. Le dejan medio centímetro. Este tiene un poquito más grande, pero pues le pueden dejar otro poquitico para a la hora de coserlo nos quede exacto, porque no nos puede quedar más pequeño y pues si nos queda muy grande pues ya no va a haber como mucha no va a quedar muy estético si se nos va a ver muy grande o si se nos va a quedar muy pequeño. Entonces procurar que nos salga
pues exactamente igual, no creo que nos vaya a salir, pues ojalá nos saliera exactamente igual, pero pues si queda un casi, pues muchísimo mejor, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer en el caso de que lo compremos ya hechos los proyectos? Entonces, lo que vamos a hacer es buscar aquí la mitad, ¿cierto? Buscar la mitad de cada lado y vamos a medir. ¿Cuánto nos mide el diámetro de este zapato, de este pie? ¿Listo? Entonces, vamos a tomar desde acá. Es que este metro está como todo enrollado, entonces se me complica un poquito, pero por eso marqué acá, ¿cierto? Lo tomo desde acá. Le voy a dar la vuelta. En el caso de que me suelte, pues ya lo tengo ahí. 24 centímetros de diámetro, ¿cierto? Entonces, tenemos 24 centímetros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La mitad de 24 son 12. Esa va a ser la base que vamos a dejar para el zapato, ¿cierto? Para el zapatico que vamos a trazar, el molde del zapato. Entonces, mire, aquí yo lo tengo porque lo hice con respecto a este piecito. Si ustedes lo ponen ahí, va a quedar gigantesco. Pero como tenemos que mirar que esto nos dé este contorno, ¿cierto? Entonces, vamos a medir 12 centímetros acá. Le di 12 centímetros también de alto, ¿cierto? Y de acá a acá, pues esta parte también va a llevar 12 centímetros, ¿cierto? Y acá de alto le di 5 centímetros y medio y acá 6 centímetros. En el caso de que el diámetro de el largo de este zapato sea de 9. Entonces, pues no sé si los estoy enredando mucho con eso, pero pues lo voy a hacer acá. Miren, como el diámetro de esto tiene 12, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a marcar acá, me busco un lapicito. Miren. Entonces aquí tengo 12 centímetros, ¿cierto? Que es la mitad del diámetro del zapatico ese, de la basecita. 12 centímetros por 12 de alto, que también le voy a dar porque este zapatico va volteadito, es como un botincito, ¿cierto? Entonces voy a marcar acá para que me quede bien derechito. Y con una regla ¿cierto? Le voy a dar 6 centímetros de ancho. Y acá en esta parte le di 5 centímetros y medio, pues para que no me quede tan gorda la punta, ¿cierto? Entonces, mire, o sea, aquí es cuestión de medir. Ay, Dios, siempre me equivoco con esta rayita que está acá, que tiene unos milímetros, tiene 4 milímetros de más esta regla acá en la punta, entonces siempre yo sí lo estaba viendo como muy ancho, pero bueno, no importa. Es acá, ya me toca aquí así para quitarle esos, bueno, a cada 5 centímetros y medio. Entonces mire, ahí nos queda. Voy a borrar esta para que no nos equivoquemos, ¿cierto? Entonces es esta, ¿cierto? Entonces aquí ustedes le dan la forma de la punta, ¿cierto? Y ya.
Simplemente cortamos y este ya sería el molde, en el caso de que siempre vamos a conseguir con este diámetro. Si lo conseguimos más grande, entonces vamos a hacer la misma operación. Tomamos el diámetro, la dividimos en dos y ese va a ser el largo del zapato. ¿Listo? Ya el alto pues ese se lo dan ustedes. En este caso pues voy a hacer como unos botincitos. Entonces sí lo hice más altico. ¿Listo? Entonces esto es recortarlo y ya. Y listo. Ya ahí ya nos queda nuestro zapatico. Mire. ¿Sí ven? Quedó igualito. Bien. Entonces, en este caso yo los hice, los zapaticos, los hice en este fleece negro, ¿cierto? Bueno, aquí lo hice con un hilo naranjita, entonces miren. Como voy a hacer es como unos botincitos, entonces yo lo que hice fue coserlo por todo este contorno, ¿cierto? Acá subo, pero solo como 1,5 centímetros nada más. Mire, 1,5 centímetros o 2 centímetros lo pueden subir. Listo, hasta ahí, porque este pues va a llevar esta forma, entonces no lo quise subir más pues para que no nos quede una bota hasta la rodilla del muñeco, sino solo una partecita. Listo, entonces ya teniendo esto cosido hasta acá, tenemos la plantillita, que es esta misma de 9 centímetros de 9 centímetros con un pedacito de bordecito. Entonces vamos a coser como cosimos el zapatico del muñeco anterior, ¿se acuerdan? Entonces acá vamos a marcar la mitad, puede ser con un lapicito blanco, bueno, una tiza, ¿cierto? O así como lo tengo yo acá, ¿cierto? Aquí tengo la mitad, aquí tengo, mire, una forma de buscar bien la mitad es hacer un piquetico, no tan profundo, ¿no? Solo ahí como una muesquita ahí como para que se guíen, ¿cierto? Entonces, aquí, esta muesquita, ¿cierto? Nos va a casar con esta costura. Esto acá es mientras van a coser y ya pues cuando ya vayan a pasar la máquina pues lo quitan, ¿no? Es como para que tengan en cuenta cuáles son las mitades del zapato. ¿Listo? Entonces mire, esta muesquita con esta otra orilla, con esta otra mitad. Y ahí. Listo, y ahí sí pasamos la máquina por todo el contorno. Listo, pasamos la máquina o cosemos, si van a coser a mano, coser por todo este contorno y ya lo dejamos como está este. Listo, mira, aquí ya tengo mi zapatico cosidito hasta acá, ¿cierto? Y ya le cosí su plantillita. Listo, por todo el contorno y nos queda así. Lo volteamos. Y así nos queda. Bueno, entonces ya cuando tenemos el zapatico así, ¿cierto? Esto lo vamos a coser con hilo negro, obviamente, para que no se nos vaya a quedar pues notando nada. Ya cuando tenemos el zapatico así, entonces cogemos nuestra basecita, ¿cierto? Cada una la vamos metiendo dentro de el zapatico, ¿vale? Ya aquí adentro, ya, miren, ahí la vamos formando, le vamos dando su forma. ¿Sí ven? Ahí nos queda. Miren, ahí nos queda ya. Entonces aquí empezamos a rellenarle los pies a nuestra muñequita. ¿Vale? Aquí lo rellenamos bien su zapatico, le vamos dando la forma al pie, procurando que el palito nos quede en toda la mitad, ¿no? Que no nos va a quedar ni pegado atrás ni pegado adelante, sino que nos vaya quedando centradito. Vamos metiéndole el algodón por los laditos. Bueno, entonces miren, aquí ya tengo
los dos piecitos ya rellenitos, ¿cierto? Tratamos de dejarlos lo más centraditos que podemos. Entonces vamos a coger la piernita que ya tenemos medio rellenadita, ¿cierto? Mire, acá en esta punta le saqué pues como un poquito de puntica para que no se nos vaya a complicar, porque si así este palo venga redondito, pues este yo lo metí, le puse cuadradito porque era el que tenía, pero pues lo ideal es redondito, ¿no? Ya saben, si lo van a hacer en su casa, procuren que esto no sea de balso, sino de madera. ¿Listo? Entonces, lo vamos a meter por un ladito, ¿cierto? Ahí. Lo bajamos, ¿cierto? Lo bajamos hasta acá, hasta donde vaya a ir pues la piernita, ¿cierto? Acá. Ahí. Bien. Bajamos hasta ahí. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a empezar a organizar pues el algodón, y lo vamos a ir rellenando hasta que este palito nos quede pues centrado, ¿no? O sea, ahí ya tienen ustedes que pues con mucho cuidado, que no vaya a quedar grumosa el algodón. Tienen que tener mucho cuidado. En este caso pues ya me toca con este palito que es como con la puntica planita, ¿cierto? Ahí ustedes lo van acomodando, que se le vaya quedando pues lo más parejito posible, y que el palo no se nos vaya a quedar hacia un lado, ¿no? Lo van dejando que el algodón lo vaya poniendo, lo vaya encerrando en la mitad. Bueno, aquí ya se me está como subiendo un poquito esto. Bien. Bueno, ya cuando tengamos acá rellenito abajo, ¿cierto? Acá se me sale un poquito, vuelvo y lo meto. Entonces, ya teniéndolo acá abajo, cogemos una agujita con un hilito y vamos a pegar, o sea, antes de terminar de rellenar esto, para que no se nos vaya a empezar a complicar, con un hilo, pues si el zapato, o sea, en este caso yo hice los zapatos negros, pero ustedes los pueden hacer rosados, rojos, azules, el color que ustedes pues decidan para su muñeco. Entonces ahí el hilo va a ser de color que decidan ustedes del zapatico, ¿cierto? Bueno, aquí con la agujita, aquí tenemos ya nuestro hilito negro. Aquí pues lo voy a meter así como el nudito aquí por la parte de adentro, ¿verdad? Mire ahí. Y lo que vamos a hacer es empezar a coser el jerseylón, la pierna, con el zapatico, con mucho cuidado, teniendo en cuenta pues que si agarremos el jerseylón, ¿cierto? Y lo vamos a cerrar todo. Tienen en cuenta que esta línea nos queda hacia atrás, preferiblemente, ¿cierto? Mejor. Pues ya como yo les había comentado la semana pasada, que pues para cortar las piernitas pues es mejor como doblar la tela, y con eso nos va a quedar una parte lisa y la costura va para la parte de atrás. Entonces aquí lo que vamos a hacer es agarrar la tela de la pierna con la tela del zapato acá en esta parte de abajo, porque en la parte de abajo y no se nos va a quedar, mira, notando, mire, el ideal de este zapatico que yo hice cosido solo hasta acá es que este nos va a bajar y nos va a quedar pues decorando, ¿cierto? Nos queda decorando y nos queda tapando pues la costurita que vamos a hacer acá agarrando, ¿verdad? A esto le vamos a poner unas mediecitas también. Entonces ahí, bueno, así en todo el contorno de la pierna. Bueno, ya teniendo aquí cosidito, ya rematé, ya la quité, ¿cierto? Entonces vamos a seguir rellenando y dejar esto aquí parejito. Listo, ya ahí ya no
ya no va a haber mucho problema que se nos vaya a mover. Tienen que tener cuidado que no les vayan a quedar chuecas las piernitas en el momento del rellenado. Tienen que tener mucho cuidado, sobre todo en esta parte es un poquito de más atención, ¿cierto? Ya ustedes pueden pues mirar como una espatulita, un pincelito, un palito, lo que tengan, ir metiendo el relleno, irlo organizando. Si lo hacen de pronto con Yersilón laminado, pues se les puede pues, de pronto facilitar un poquito, ¿cierto? Pero pues no es tan necesario, pero pues ya pues cada uno decide qué tipo de material le quiere meter a su muñeco, ¿cierto? Entonces mire, ahí ya. Bueno, aquí en este caso ya tenemos nuestra piernita. La otra le vamos a hacer exactamente lo mismo, pero pues aquí les quiero mostrar, tengo este pedacito de tela que es como de una camisetica. Pueden utilizar también de uno que es lo que utilizan para los puños de las chaquetas. Eso también queda muy bonito con estos temas de estos muñecos. Entonces aquí pues tengo esta rosadita, esta blanquita también, ¿cierto? Pues ya ustedes deciden de qué color quieren hacer sus medias. Y aquí pues es como tomar el contorno de la pierna y hacen un rectángulo, ¿cierto? Esto mide, pongámosle 12 centímetros con lo que vamos a dejar ¿para qué? Para la costura, ¿cierto? Y cortamos. Por ejemplo, acá tenemos los 12. Todavía no he decidido si lo voy a hacer con medias blancas o con medias rosadas. Y esto lo vamos a coser. ¿Listo? Hacemos las dos, las cosemos acá. Bueno, ya teniendo así nuestras medias, o sea, como unos tubitos, ¿cierto? El rectángulo lo unimos y entonces lo vamos a colocar antes de pegar las piernas al cuerpo. Listo, entonces mire acá, lo bajamos, lo acomodamos bien acomodadito, ¿cierto? Ya el largo de la media pues ya ustedes lo deciden, ¿no? Yo aquí pues no las hice tan largas, pues para que se quede notando también pues un poquito la piernita, pero pues ya ustedes ahí deciden qué tan larga quieren la pierna. Esta parte de acá, ¿cierto? De la mediecita, si quieren le pueden poner un puntico de silicona ahí para agarrarla al zapato, o también le pueden pasar una costurita antes de voltear el zapatito. ¿Listo? Entonces mire, ahí le puse la media rosadita. Ya ustedes pues deciden cómo la van a ajustar ahí al piecito. ¿Listo? Acá en esta parte se le puede poner un encaje, un adornito. Bueno, ahí ya más adelante miramos cómo la decoramos. Mire, acá le puse la rosada y acá le puse la blanca. ¿Sí? Los pies, que ustedes los pongan y se tienen que quedar paraditos. ¿Sí? Ahí están, paraditos los piecitos. Bueno, esto con respecto a los pies, ya lo dejamos ahí. El cuerpo lo rellenamos, ¿cierto? Lo rellenamos, tenemos muy en cuenta, igual que con la manito, que rellenamos primero el dedito. Entonces acá le metemos primero algodón en esta parte, lo empujamos bien, hormamos bien nuestros hombros y lo rellenamos. Lo pueden dejar bien rellenadito, bien pues no tan apretado que quede suave, pero pues que no vayan a quedar como espacios. Y también lo mismo, lo van a ir acariciando para que el algodón se vaya acomodando, ¿cierto? Acá ya pues en esta parte también lo mismo, cogen pues una agujita con el hilito y
lo vamos a cerrar, ¿cierto? Ya para meterle las piernas, pues le hacemos un par de piqueticos y ahí le metemos sus piernitas. Bueno, aquí ya lo cerré. Entonces, yo creo que alguna vez ya les había sugerido cuando uno va a perder el hilo, pues acá ya lo rematé, ¿cierto? Ya le di las vuelticas que tenía que darle para rematarlo. Entonces, para que no nos quede este hilo acá, que pues si ustedes aspiran de pronto vender los muñecos o algo, pues lo importante es un buen terminado, ¿cierto? Metemos la aguja, la sacamos por cualquier parte, estiramos un poquito el hilo y lo cortamos. Ahí se nos queda el hilo perdido dentro del muñeco y no se nos va a quedar pues hilos por ahí volando, ¿cierto? Entonces, cuidado. Ustedes acá tienen pues la base del muñeco. Entonces ahí van a marcar 2 puntos, ¿cierto? Tengo el lápiz, igual esto se va a desaparecer. Aquí tengo este punto y tengo este otro punto, ¿cierto? Mire, no tan centrados, no tan a la orilla. Ahí más o menos, este sí lo había hecho muy adentro, entonces ahí. Entonces ahí, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un puntico, un piquetico con la tijera, mire, es muy pequeñito. Lo mismo acá, muy pequeñito. Como yo ya le había hecho, ya le había puesto unas puntas a estos palos, le había sacado puntica acá, entonces le voy a dejar las medias blancas más bien a esto. Le pongo la otra media blanca. Bueno, entonces, ya teniendo acá 2 piecitos con sus medias, vamos a mirar acá el puntico que hicimos y vamos a ir metiendo, mire, con mucho cuidado. No lo vayan a empujar de una vez, porque lo que van a hacer es que el algodón se les recoja. Ustedes van haciendo como que vaya entrando la punta del palo, ¿cierto? Ahí está la primera pierna. Y acá en el segundo hueco, si se dieron cuenta, los huequitos son muy pequeñitos, miren. Entonces van a ir haciéndole cajita, ¿cierto? Que no se les vaya a recoger el algodón. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Y fijarse en que los piecitos les queden así. ¿Ven? Aquí, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a coger con la aguja y vamos a coser todo el contorno, ¿cierto? Todo el contorno de la piernita. Lo pueden hacer una por una, ¿no? Yo pues las metí las dos ahí para que pues vean cómo va quedando, pero si es mejor ir metiendo una por una, pues para que quede fácil coserlo. ¿Listo? Entonces aquí perdemos el nudo por dentro de la tela, ¿cierto? Ahí. Ay, me quedó mal hecho el nudito este. Ok, listo. Ahí. Entonces, perdemos el nudo y vamos a ir con mucho cuidado. Costura arriba, costura abajo. Le hacemos costura invisible, pues para que nos quede pues mejor el terminado, ¿cierto? Acá, arriba, abajo. Y vamos estirando. Vamos estirando la costura que no nos vaya a quedar amontonado el hilo. Ahí.
Bien, aquí ya le di todo el contorno, ¿cierto? Si ven, mire, ahí no se queda notando mucho la costura. Acá le hacemos su remate, le damos sus vuelticas, 2, 3, apretamos y perdemos el hilo. Bien, mire, ahora sí volvemos a meter el otro. Vuelvo y les repito, tengan mucho cuidado en este paso porque pues cuando el muñeco es para nosotros, no es que así sea para nosotros mismos. Es bonito que el muñeco pues nos quede pues bien terminadito, bien, ¿sí? Bien bonito. Entonces pues lo ideal es que mire, los palos llegan casi hasta acá, hasta los hombros. ¿Para qué? Para que el muñequito se nos pueda parar y nos pueda sostener bien el cuerpo. A este le vamos a hacer lo mismo. ¿Listo? Bueno, con el tema de la cabeza. ¿Listo? Póngale cuidado. ¿Se acuerda que yo les había comentado que teníamos un ensanche? Entonces, mire, tenemos el círculo, ¿cierto? Aquí tenemos el ensanche. Ese ensanche me quedó de 45 centímetros, lo saqué, lo que nos dé. Si queda muy largo, pues le cortamos un pedazo y es mejor que nos sobre y no que nos vaya a faltar. ¿Listo? Entonces, ¿qué hice? Cogí mi tira y empecé a coser por todo alrededor del círculo. ¿Sí ven? Miren, aquí tenemos la tirita, lo cosimos por alrededor del círculo y nos queda esta otra parte, ¿cierto? Aquí tenemos el otro círculo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger también aquí y vamos a coser. Vamos a coser todo esto acá. Ahí vamos a coser, a coser, a coser, a coser todo el contorno del círculo y de la tira que tenemos. Miren, ahí está. Así, ¿vale? Listo. Tenemos toda esta parte así. Tenemos que ir cosiendo todo esto hasta que nos quede acá pues el huequito, ¿cierto? Tenemos que dejar una parte, o sea, tienen que tener en cuenta que nos tiene que quedar una parte de tela acá sobrando para poder por ahí rellenar, y esto es lo que va a ir cosido a este cuellito de acá. ¿Listo? Entonces voy a coser todo este entorno y ya les muestro cómo nos tiene que quedar. Bueno, aquí ya lo cosí. Mire, aquí tenemos cosido nuestro primer círculo. Dejamos una partecita, ¿cierto? No lo vamos a coser completo. Y al otro lado igual, lo cosimos en el contorno y dejamos un pedacito, sobre todo en una parte pues vamos a dejar pues más espacio. Esto lo vamos a voltear, tienen que tener mucho cuidado cuando lo vayan a voltear, que nos queden pues como que todas las costuras bien sacadito de todo esto, que se nos vea pues redondito por el otro lado. Y igual dejamos un pedazo de la tela, ¿cierto? O sea, si nos sobra de la tira que saquemos, si nos sobra, entonces dejamos que nos quede por ahí unos 2 centímetros de más, ¿cierto? Pues para cualquier eventualidad que lo necesitemos cerrar, entonces es mejor que nos sobre. Si nos va, que nos quede, si nos sobra, pues después lo cortamos. ¿Listo? Esto lo vamos a rellenar también. Mira, acá ya tengo esta rellena. Lo vamos a rellenar bien rellenadito, que nos quede bien redondito. Lo vamos a
a ir masajeando para que nos vaya redondeando bien la cabecita. Y miren, si ve, ahí nos va a quedar la cabecita pues con más, que no nos vaya a quedar acá plana, sino que nos va a quedar pues con más volumen, ¿cierto? Entonces ahí tenemos nuestra cabecita. Aquí vamos a medir más o menos la mitad de nuestra cabecita. Entonces aquí tenemos con el esferito más o menos ahí la mitad, ¿cierto? Vamos a hacer una naricita para ponerla en ese centro. Entonces vamos a coger un pedacito de tela. Yo la semana pasada le había dicho pues, que si querían hacer un círculo pues bien, pero pues no es necesario, solo con un retacito de tela suficientemente grande para que nos alcance acá para una naricita grandecita. Podemos hacer el relleno, ya les explico cómo. Bueno, como siempre van a quedar retacitos de tela, pedacitos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para este muñequito siempre pues le hacemos una naricita no tan pequeña, no tan grande, ¿cierto? Más o menos pues ahí ustedes pues deciden el tamaño, ¿cierto? ¿Sí? Más o menos una bolita así. Ahí tratan de hacer una bolita y la vamos a poner en un pedacito de tela, ¿cierto? Esta la vamos a ir encerrando, es como una especie de pomponcito, pues ustedes ahí van midiendo. Si ven que está chiquita, pues le ponen otro poquitín de algodón, ¿cierto? Que no les vaya a quedar arrugadita ni nada, sino que ustedes tratan de que les vaya quedando lo más, y la van empujando con el dedito y ahí la van encerrando, ¿cierto? Hacen como eso acá. Bien, entonces cogen con un pedazo de hilo que lo voy a coger doble por si acaso, porque siempre pues le vamos a hacer un poquito de fuerza, ¿cierto? Entonces miren, cogen el pedacito de hilo y le dan varias vuelticas ahí para irle dando forma, van dejando lo más recogido que puedan, ¿cierto? Traten de no dejarlo tan largo de acá de esta parte, ¿sí? Cuando lo estén enrollando, ahí, lo más arriba que puedan y le hacen su nudito, ¿vale? Ahí lo anudan. No necesariamente tienen que ponerle cantidad de hilo, solo como para que se sostenga, que no se les vaya a desenrollar después. Y ya mire, le hacen varios nuditos, ¿vale? Y aquí lo vamos a cortar. Tienen que tener cuidado de no ir a cortarlo por el nudo, ¿no? Mire, ahí nos quedó como un pomponcito. ¿Listo? Esto lo vamos a apachurrar acá un poquito para que no nos quede tan salido. Bien, entonces ¿qué vamos a hacer? Ay, se me soltó. Bien, eso era lo que temía. Eso es lo que no se debe hacer. Bueno, lo voy a volver a hacer y pues con el mismo algodoncito que tenía para el otro. Bien, eso es lo que no se debe hacer, cortarlo tan cerca al nudo. Era lo que les estaba diciendo que no hicieran y lo hice yo. Bueno, en fin. Eso está bien que pasen las cosas para mirar que todo en esta vida tiene solución. Si ahí no pasó nada, simplemente lo volvemos a hacer. Bien, cogemos hilo, lo volvemos a enrollar. Ahí,
volvemos a hacer su nudito y no pasó nada. Bien, ok. A nosotros nos quedan muchos retacitos de tela. Entonces, coger los retacitos esos y aprovecharlos para hacer naricitas. Entonces aprovechar pues como que todo el material que tenemos ahí como a la mano. Bueno, eso hicimos el puntico este. Bueno, aquí tenemos nuestro cuello. Este va a ser, por acá va a entrar nuestro cuello. ¿Listo? Pero pues por ahora le vamos a poner la nariz. Tenemos silicona. La silicona aquí solamente se la vamos a colocar como para sostenerlo un poquito, ¿cierto? Para que el nudito este no se nos vaya a volver a soltar. Mire ahí. Solo es como para sostenerlo, simplemente en el centro de la nariz. Hay que tener mucho cuidado con eso porque ustedes saben que la silicona es muy escandalosa y nos puede dañar nuestro trabajo. Lo dejamos ahí un ratico que lo sostenga. ¿Listo? Ahí ustedes lo pueden dejar, ¿cierto? Pero, pues para que quede mejor pegadito, mejor terminadito, yo lo que voy a hacer es, acá por la parte de atrás, como va a llevar cabello, va a meter su agujita, la saco aquí por un bordecito, porque solo le pusimos la silicona en el centro, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Costura arriba, costura abajo, igual, ahí con la costura invisible. Recuerden que la costura invisible es coger puntada de arriba, puntada de abajo, ¿cierto? Y ahí vamos apretando y sostenemos nuestra naricita, porque si le ponemos solo silicona se nos va a quedar notando y no es muy estético que nos quede pues el muñequito, que se nos vea silicona, ¿cierto? O sea, no es agradable a la vista que se vean esos puntos de silicona. Mira, ahí vamos arriba, abajo. Bien, ahí. Pues un poquito más de trabajo, ya saben, pues, pero las cosas pues cuando se hacen con más elaboradas pues adquieren pues un mayor valor, ¿cierto? Y ya esto pues haciéndolo pues así, si se hacen varios muñecos a la vez, todo eso pues ya va a ser pues más rápido porque pues vamos a coger como por serie, ¿cierto? Vamos a rellenar todos los cuerpos, vamos a rellenar todo, después pues vamos a colocar toda la nariz, entonces eso va a ser pues como que rápido. Aquí pues como estamos haciendo solo uno y pues estamos desde ceros, entonces es un poquito más dispendioso, pero mire, ahí, acá lo voy a rematar. Tres vuelticas con mucho cuidado, que no se nos quede notando, ¿cierto? Desaparecemos el nudo allá debajo de la nariz. Bien, y lo mismo, cogemos el hilo, la aguja, perdón, la llevamos hacia atrás, jalamos un poquito el hilo, cortamos y ya, ahí nos quedó. Y mire, la nariz nos quedó bien pegadita, ¿vale? Bueno, listo. Entonces yo creo que hasta aquí dejamos por la clase de hoy. Ya pues la próxima semana
adelantamos otro poco, si alcanzamos la terminamos, si no pues vamos adelantando. ¿Listo? Entonces espero que realicen los talleres, que realicen los muñecos y pues que me manden foticos como evidencia de que están trabajando, para yo saber que han entendido bien pues como que todas las explicaciones que les he dado. Y pues nos hablamos en la próxima clase, nos vemos. Entonces que estén muy bien y que les rinda su trabajo. Listo, que estén muy bien. Hasta luego.